La Tierra es un planeta único con paisajes espectaculares. Realizaremos un recorrido por los lugares más fascinantes del mundo que se convertirá también en un viaje por la historia del planeta. El Gran Cañón es una formación natural que se ha forjado a lo largo de millones de años. Una cima descomunal capaz de albergar en su interior las aguas de todos los ríos que hay en el mundo. Incluso se ve desde el espacio. Este entorno espectacular nos proporciona un registro geológico sobre la historia de la Tierra. La historia de la Tierra se encuentra escrita en las rocas. Es maravilloso. Los mensajes están cifrados y nosotros somos los detectives. Diferentes estudios científicos llevados a cabo durante más de un siglo intentan descifrar su proceso de formación. El Gran Cañón constituye un archivo gigantesco que recoge la historia del planeta. Estás pisando un terreno que puede tener más de 1 millón de años. A medida que desciendes, estás recorriendo enormes periodos de tiempo. Cuanto más abajo llegas, más te adentras en el pasado. Esta formación ha ido cambiando durante más de 100 millones de años. Lo que una vez fue una cordillera primigenia se convirtió en un desierto. Después, una colada de lava ardiente discurrió a lo largo del cañón. Es un universo fascinante. El Gran Cañón representa la esencia de nuestra cosmología. Es el seno de la Madre Tierra. Pero ¿cómo se llegó a formar esta maravilla de la naturaleza? Maravillas inmortales de la Tierra, el Gran Cañón. Emprendemos la búsqueda del origen del cañón que comienza en el fondo de un gigantesco precipicio, en el río Colorado. La expedición está dirigida por el geólogo Carl Karlström. Lleva más de 50 años estudiando el Gran Cañón y cada recorrido representa una nueva aventura. Tengo una sensación como de entusiasmo. Todos estos preparativos dejan una sensación de comienzo. Estás cada vez más emocionado, así que piensas, a ver si nos metemos rápido en el río. Tengo muchas ganas, pero al mismo tiempo me preocupan los preparativos. Todas las emociones van de la mano. Nuestro viaje comienza en el río Colorado. Es la fuente hidrológica más importante del suroeste de Estados Unidos, pero también es el pasadizo que nos lleva al pasado. El Gran Cañón hace honor a su nombre. Con una longitud de casi 450 kilómetros, una anchura de hasta 30 kilómetros y una profundidad de más de 1,5 kilómetros, solo el abismo divide el inmenso altiplano rocoso del Parque Nacional, que está situado al norte del estado de Arizona. El río Colorado desempeñó un papel crucial en la formación del cañón. Su nacimiento se encuentra en las montañas rocosas y el río discurre hacia el Golfo de California, en el noroeste de México. El tamaño del Gran Cañón es tal que se puede ver desde el espacio. En el año 1979, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, en parte porque ofrece información muy exclusiva sobre la formación del planeta. Carl Karlström es un prestigioso especialista en geología de la región. Tanto él como su mujer han llevado a cabo cientos de expediciones. A pesar de la cantidad de recorridos que llevan a sus espaldas, se siguen maravillando al ver la singularidad de este prodigio de la naturaleza. Para los geólogos, esto es el paraíso. Estamos moviéndonos sobre una biblioteca con enormes cantidades de información sobre el pasado de la Tierra. La historia se va revelando a través de las entrañas más profundas de nuestro continente. La historia de la Tierra se encuentra escrita en las rocas. Es maravilloso. Los mensajes están cifrados y nosotros somos los detectives. Recurrimos a un montón de avanzadas tecnologías y análisis diferentes para tratar de averiguar las historias que las rocas están intentando contarnos.
Los geólogos llevan estudiando el Gran Cañón más de 150 años. Durante la expedición pretenden seguir los pasos de John Wesley Powell, el primer científico que navegó por el río Colorado en el año 1869 en el marco de una expedición gracias a la que pudo elaborar mapas sobre la zona. En aquella época, Powell se dedicó a explorar el río Colorado en toda su longitud mediante 2 expediciones. Comenzó a llamar a esta gigantesca cima el Gran Cañón. Ya en el siglo XIX era consciente de las características geológicas tan especiales que se podían observar en el Gran Cañón. Hace más de 150 años, John Wesley Powell llegó con un equipo de montañeros. Lo que descubrió sobre la zona fue excepcional, pero lo que ya entonces pudo deducir fue que las rocas que había en el subsuelo eran extremadamente antiguas y que a medida que ascendían por el cañón, su antigüedad cada vez era menor. Por tanto, esta información revelaba que era un cañón geológicamente joven y se había esculpido en un conjunto de rocas extremadamente antiguas. Aunque las rocas de los alrededores tengan una antigüedad de más de 2.000 millones de años, el río Colorado no se abrió paso a través del cañón hasta hace unos 6 millones de años. Los geólogos se dedican a estudiar cómo el río fue creando este paisaje. Para los pueblos indígenas de la zona, el río tiene una gran importancia en el terreno espiritual. Rosemary Powell acompaña al equipo durante la expedición. Forma parte de la tribu Hualapail, experimentados barqueros del río Colorado. Cada recorrido ofrece la posibilidad de hacer un viaje a través del tiempo a la época de sus ancestros. El río para mí lo es todo, porque es el que nos brinda todas las posibilidades. Es una masa de agua en movimiento, capaz de abrirme puertas. No tengo motivos para quedarme estancada. Tengo que seguir moviéndome. Así es la vida. Las diferentes capas de rocas proporcionan gran cantidad de información. Cada una cuenta su etapa en la historia de la Tierra. Durante los últimos 1.700 millones de años, la región ha sufrido cambios drásticos en varias ocasiones y los distintos paisajes que se observan aquí han dejado su huella. Todo el equipo se concentra en el estudio de las rocas más antiguas del fondo del cañón. Tienen hasta 2.000 millones de años de antigüedad. La mayoría de las capas de sedimentos son de color parduzco o rojizo, pero al pie del cañón han encontrado un tipo de roca que llama poderosamente la atención. Su singular estructura ondulada pone de manifiesto los acontecimientos que sucedieron hace mucho tiempo. Las rocas son preciosas. La gente dice eso de es duro como una piedra, pero las rocas son capaces de fluir. Fluyen como si fueran una crema. ¿Cómo han podido llegar a fluir estas rocas? Se quedan a una gran profundidad dentro de la Tierra, donde la temperatura es muy elevada. Se van ablandando, sometidas a una presión enorme, que provoca que se doblen y se plieguen. De este modo se convierten en lo que denominamos rocas metamórficas. Bajo la superficie de la Tierra, cuando se produce un choque entre dos placas tectónicas y una se desliza por encima o por debajo de la otra, la presión y la temperatura son muy elevadas. Esa roca queda comprimida, como si estuviera en un torno gigantesco y fluye hacia el interior debido a la elevada temperatura y la enorme presión sin fundirse.
Las historias que pueden llegar a contarnos tratan sobre la formación de los continentes. Imaginaos, las rocas que ahora se encuentran en el fondo del Gran Cañón estuvieron en su día en el centro de una cordillera inmensa. El geólogo hace referencia a las montañas Vishnu, una cordillera imponente que recorría una gran parte de la Norteamérica de hace 1.700 millones de años. En aquella época el continente americano no existía tal y como lo conocemos, ni el aspecto de nuestro planeta se asemejaba al que tiene ahora. La actividad volcánica que provocó la génesis de la Tierra estaba en pleno apogeo y los procesos geológicos iban dando forma a lo que todavía era un planeta muy joven. Pero en las profundidades, los movimientos en la Tierra eran incesantes. Lo que había era un conjunto de placas tectónicas rígidas que se deslizaban por una piedra viscosa en el interior de la Tierra. Hace unos 1.700 millones de años, una gigantesca masa de tierra se movió hacia un grupo de islas volcánicas. El choque multiplicó por 2 el diámetro de la corteza terrestre y las masas rocosas se elevaron. Los volcanes entraron en erupción y el continente americano se amplió. Surgió una de las cadenas montañosas más imponentes hasta entonces, las montañas Vishnu, que deben su nombre al dios hindú Vishnu, el conservador del mundo. Estos procesos tectónicos también siguen creando y dando forma a las cordilleras más altas de nuestro mundo moderno, los Andes, los Alpes y el Himalaya. Porque incluso en la actualidad, la Tierra no descansa. Actualmente los únicos testigos de una de las cordilleras más impresionantes del mundo son las rocas. Las montañas Vishnu han desaparecido fruto de la erosión. Ahora estamos justo en medio, en las profundidades de las montañas Vishnu. Es complicado entenderlo, pero es importante ser conscientes de que nos encontramos a una distancia de unos 20 kilómetros de profundidad con respecto a los picos ya erosionados de las montañas Vishnu. Pero, ¿cómo es posible que una cadena montañosa de esa envergadura desaparezca sin más? El motivo es su prolongada exposición a las fuerzas de la naturaleza durante un periodo de 1.000 millones de años. Los terremotos, el hielo, la lluvia y el viento son los responsables de este colosal proceso de erosión. En la actualidad, los restos se han convertido en los cimientos de la zona del Gran Cañón y se conocen como las rocas subterráneas de las montañas Vishnu. Tras unas horas de navegación, los geólogos han decidido acampar para pasar la noche. La zona es enorme y el acceso complicado. En muchas ocasiones durante las expediciones pasan la noche a campo abierto. Para ellos es bastante normal pasarse unas cuantas semanas de vez en cuando en las entrañas del cañón. Desde la perspectiva de las tribus indígenas, sin embargo, el Gran Cañón no es solo un prodigio geológico. El cañón y el río Colorado constituyen el corazón de su hogar. Son el pilar espiritual de su cultura. Cuando llego, tengo la sensación de ser una privilegiada. Es un honor estar en el Gran Cañón, navegar por sus aguas. Siento como me abruma el hecho de poder presentar mis respetos a mis antepasados. Estoy aquí gracias a ellos, que sobrevivieron por nosotros, para que podamos vivir y formar parte de los Hualapai. Estoy muy agradecida y eso es lo que me llevo cada vez que vengo. Me siento muy cerca de mis orígenes.
Hay 11 tribus indígenas viviendo en la zona del cañón. Al oeste encontraremos a los Hualapai. Es la tribu a la que pertenece Rosemary y cuenta con unos 1.500 miembros. Cerca se encuentra la zona que habitan los Havasupai, pero la reserva más grande se sitúa al este del cañón y es el hogar de más de 170.000 navajos. En esta reserva también conviven los Hopi, una tribu con unos 10.000 miembros. Los pueblos indígenas del Gran Cañón siguen considerando que la región alberga el origen de la vida. Y eso es lo que representa la atalaya situada en el límite meridional del cañón. Es el símbolo universal de las tribus indígenas del suroeste de Estados Unidos. Ed Kavoti es uno de los miembros de la tribu Hopi. Para ellos, el Gran Cañón también es un terreno sagrado. Creen que en un momento dado, en las profundidades del cañón, sus ancestros emergieron procedentes de otro más antiguo. El cañón es el lugar que alberga los orígenes. Es el punto al que regresan las almas cuando mueren. Es un espacio en el que renacer, al que emigrar. Es el sitio en el que nace la vida, pero también es un lugar que inspira un profundo sentimiento de devoción, de admiración e incluso de cierto miedo. Ed Kavoti tiene vínculos personales con esta zona. En 1932, su abuelo fue quien pintó los murales que hay dentro de la torre. El dibujo principal cuenta una historia muy especial, el origen de su tribu. Uno de los antepasados más antiguos de la tribu se embarcó en un viaje intrépido. Su padre le proporcionó todo aquello que pudiera necesitar, tanto en el plano físico como en el espiritual. El joven de la piragua se convirtió en el primer hombre en recorrer el río Colorado y adentrarse en las profundidades del cañón. Por fin encontró al amor de su vida y se casó. Cuando volvió con su mujer, ambos fundaron el clan de la serpiente entre la tribu Hopi, del que la esposa se convertiría en matriarca y líder. A mi abuelo le fascinaba la geografía y era consciente de la importancia de esta zona para nuestra cultura. En aquella sala se hace referencia a muchos detalles y hay que tener en cuenta que desde aquí se ve el río Colorado en su recorrido hacia el Gran Cañón. Aquí se rinde homenaje a John Wesley Powell por ser el primer hombre que recorrió el río Colorado, pero en realidad mi abuelo presenta un argumento en contra. Llegó unos 1000 años tarde si quería ser el primero, porque en el mural de la atalaya se puede ver la historia del primer hombre que recorrió el río Colorado. Las tribus indígenas llevan milenios en la región que rodea el Gran Cañón. Como todos los habitantes aborígenes de América del Norte, han sufrido atrocidades y han sido expulsados por los colonos europeos. Incluso una vez que se formó la nación de Estados Unidos, se vieron discriminados y marginados. Hace unos 1300 años, los indios pueblo se asentaron en el Gran Cañón. Vivían en casas de piedra, cazaban para divertirse y eran agricultores. Sus cultivos se conservaban en graneros, pero hace unos 800 años abandonaron sus asentamientos, aunque los motivos no están claros. Los ancestros de los indios pueblo son los antepasados del pueblo Hopi y continúan transmitiendo el legado cultural. El abuelo de Ed Kavoti podía haber olvidado su cultura indígena ya que estudió en un internado cristiano, pero gracias al arte consiguió que permaneciera en su interior toda la vida. Su nieto protege y difunde el legado de su abuelo. La importancia del Gran Cañón para los pueblos indígenas es espiritual, pero el motivo por el cual fascina a los geólogos es otro. Brinda una información única sobre el pasado y con ella comprendemos cómo ha ido cambiando nuestro planeta durante millones de años. Una vez que se erosionó la cordillera primigenia Vishnu, se empezaron a acumular los sedimentos. Son los responsables del aspecto tan singular que tiene el Gran Cañón. Cada capa representa un capítulo dentro del libro que es la historia de la Tierra.
Las capas sedimentarias llegaron a alcanzar un impresionante grosor de más de 4 kilómetros. Pero los movimientos que se produjeron en la corteza terrestre provocaron que las capas del tercio inferior comenzaran a inclinarse en diagonal. Esta sección del cañón se conoce como el supergrupo. Se puede distinguir del curso diagonal de las capas que se han conservado en zonas concretas del cañón. Con la continua erosión, se depositaron nuevas capas en posición horizontal. La caliza, el fango y la arenisca se fueron alternando. En el cañón, el equipo se ha detenido en un emplazamiento que parece prometedor. Quieren estudiar el rastro que ha podido dejar el nacimiento de la vida en la Tierra. Con un martillo de geólogo y una lupa, los científicos se abren paso en esta enorme biblioteca rocosa que contiene los vestigios de la historia de nuestro planeta. Las rocas nos aportan muchísima información. Si nos centramos en las capas de sedimentos que se han depositado, nos preguntamos cuánto tiempo han tardado en acumularse, una capa de fango tras otra, y después una capa de arenisca. No hay una estimación precisa de la velocidad a la que se han depositado, pero creo que, siendo capas de 20 centímetros, apuesto a que se han acumulado durante cientos de miles de años. Están viajando a una época que transcurrió hace unos 500 millones de años. Había porciones de la actual Norteamérica que yacían en el lecho de un océano gigantesco y la vida en la Tierra comenzaba a emerger. Los microbios fueron los organismos que predominaron. Y entonces, por motivos que todavía son un misterio, la vida comenzó a evolucionar y se volvió más compleja. Los seres unicelulares se transformaron en pluricelulares y después en organismos complejos. Aquel estallido de la complejidad de la vida animal dio lugar a la creación de nuestra especie. En la formación denominada Bright Angel se puede encontrar una gran variedad de fósiles. Proporcionan información sobre la vida en la Tierra hace millones de años, en particular en la región situada en las inmediaciones del Gran Cañón. Hace 500 millones de años, el océano que ocupaba el lugar en el que hoy se alza el Gran Cañón era el hogar de crustáceos, anélidos y equinodermos. Las esponjas, los corales y los primeros vertebrados comenzaron a surgir en sus aguas. En esta época también surgieron casi todas las especies animales por todo el mundo. El período conocido como explosión cámbrica tuvo lugar en todos los océanos del mundo. El ritmo de la evolución se aceleró de forma repentina. El agua fue conquistando cada vez más espacio, generó zonas cálidas y poco profundas con una gran cantidad de alimento para la fauna. No se conocen en profundidad los detalles de la explosión cámbrica. Pensamos que el motivo por el que se produjo una explosión de ese tipo fue la aparición de los depredadores. Los animales comenzaron a alimentarse unos de otros y se inició un periodo de competencia feroz. Los animales empezaron a desarrollar conchas para protegerse de los depredadores, como en una carrera de armamentos. Se cree que en el periodo cámbrico se produjo un cambio en la cantidad de oxígeno que había en la atmósfera y permitió que los animales pluricelulares tuvieran oxígeno suficiente para desarrollar nuevos rasgos evolutivos. Y nos preguntamos, ¿cuánto tardó todo esto en suceder? Tuvo que ocurrir con bastante rapidez en relación con los tiempos que se manejan en geología, que son millones de años. Los trilobites que han llegado a examinar los geólogos revelan otra de las características particulares que tiene la historia primitiva del Gran Cañón.
Lo que hemos encontrado es fascinante. La evolución de los trilobites tuvo lugar mucho más rápido de lo que pensábamos. Pasó de ser una especie a otra. Las costas que se transformaron en los entornos sedimentarios en los que el mar se estaba extralimitando en Norteamérica se formaron muy rápido. No serían decenas de millones de años, sino millones de años. Hace 510 millones de años, aquí no había ninguna meseta estéril como la que conocemos hoy. Era una región costera a la orilla de un mar primigenio. Hace 505 millones de años, el paisaje se convirtió en una acumulación de aguas poco profundas y repletas de fango, en la que se levantaban algunas islas rocosas. Hace 500 millones de años, lo que ocupaba este lugar era un mar tropical en el que vivían los crustáceos, los trilobites y los invertebrados. Casi todo lo que hoy parece inmutable estaba sometido a un cambio constante. A la hora de reconstruir el pasado, los fósiles, restos de animales y plantas petrificados, son un factor crucial. La paleontóloga Ann Miller investiga la arenisca Coconino junto a su colega de profesión Daniel Ulrich. La arenisca Coconino se formó hace unos 280 millones de años y brinda a las dos científicas la posibilidad de estudiar un fenómeno muy interesante. Los ignofósiles que estamos buscando son huellas que han quedado plasmadas en la roca. Queremos encontrarlos porque no hay fósiles de cuerpos, como los trilobites, en la arenisca Coconino. Lo único que tenemos son ignofósiles que nos cuentan la vida ancestral que había durante la época en la que las rocas quedaron depositadas aquí. Bajo cada piedra puede haber un ignofósil que dejó una criatura viva hace millones de años. Pero solo el ojo experto es capaz de detectar unos restos tan diminutos en mitad de este extenso archivo que es la roca. Parece que Ann Miller ha encontrado algo. Es un conjunto de huellas. Las paleontólogas sospechan que pueden ser rastros de un escorpión prehistórico. Lo que me encanta de los ignofósiles es que puedes imaginar lo que estaba haciendo el animal en función del conjunto de huellas. Si estaba buscando una presa o paseando junto a su familia. Es la parte que más me gusta, imaginar cómo era la vida en esa época. Hace 280 millones de años, la zona de la capa de Coconino era un desierto en el que los antepasados de los escorpiones y las arañas actuales campaban a sus anchas. Ann Miller está convencida de que los fósiles dejan una enorme puerta abierta a la interpretación. En esta zona hay ignofósiles interesantes, porque no solo encontramos conjuntos de huellas, sino que hay conjuntos de diversos animales. Por ejemplo, aquí vemos un conjunto de huellas de araña, que parece que termina exactamente en el lugar por el que pasa un conjunto de huellas de un reptil. Es muy entretenido pensar en las interacciones que había entre los animales. Es posible que el reptil estuviera cazando a la araña, consiguiera atraparla y se marchara con ella. Es una zona en la que se ve claramente, gracias a los ignofósiles, que hay varios animales interactuando entre sí. Está investigando uno de los fósiles más famosos que se han hallado en el Parque Nacional. No se descubrió hasta el año 2017, cuando un trozo de roca se desprendió y puso de manifiesto las huellas de un misterioso animal. Las huellas indican la presencia de una criatura con patas muy cortas y un cuerpo voluminoso. Posiblemente fue un ejemplar de Diadectomorpho, un grupo primitivo de vertebrados terrestres. Si tengo que describir el animal que ha dejado estas huellas, pienso en una especie de dragón de Komodo por su forma de andar y por el tamaño. Seguro que no es el mismo tipo de animal, pero así es como yo me imagino a esta criatura anfibia o reptiliana que deambulaba por el desierto en aquella época. El Gran Cañón, con sus estratos rocosos, ha conseguido conservar esta época de la historia de América. El paisaje que había hace 280 millones de años no puede compararse al que vemos en la actualidad.
Era un paisaje desértico con un inmenso mar de dunas, parecido al Sáhara actual. Durante millones de años, la arena del desierto se convirtió en sólida arenisca que todavía hoy podemos observar en esta zona. La arenisca Coconino marcó el fin de una era en la que la arena del desierto cubría no solo Norteamérica, sino también grandes extensiones de terreno en todo el planeta. Independientemente de la información que puedan aportarnos sobre el pasado o los diferentes estratos, en determinados lugares del Gran Cañón, hasta los geólogos más experimentados tienen que enfrentarse al misterio más absoluto. Vemos las rocas y observamos capa sobre capa hasta alcanzar una profundidad de más de 1,5 kilómetros. Cada una nos cuenta su historia sobre el momento en el que quedó depositada. Y aún así nos falta una gran cantidad de tiempo. Es un concepto difícil de entender. Aunque nos parece completísimo, sabemos que ha transcurrido un montón de tiempo entre las capas del que no tenemos vestigios. Los geólogos denominan a este fenómeno la Gran Inconformidad, una brecha en el archivo rocoso de la historia del planeta. En el Gran Cañón se pone de manifiesto. Al fondo, una masa rocosa con piedras subterráneas formadas por granito. En la parte superior, capas sedimentarias horizontales. La roca que se encuentra más al fondo tiene unos 1.400 millones de años y procede de las profundidades de la corteza. Pero la de la parte superior solo tiene 500 millones de años. A través de la datación de las rocas, averiguamos que las capas sedimentarias con un grosor de varios kilómetros que tenían que encontrarse en el medio han quedado erosionadas con el paso de unos 1.000 millones de años. Se conserva una línea que refleja el tiempo que falta. Si te fijas en esa línea, verás que con una mano puedes tocar el granito y con la otra las rocas estratificadas. Entre ambas manos faltarían casi 1.000 millones de años. Y no haces más que preguntarte qué es lo que sucedió durante todo ese tiempo. Durante el curso de la historia de la Tierra, nos encontramos con fases en las que los estratos de cientos de millones de años han quedado erosionados antes de que los nuevos sedimentos se pudieran acumular para protegerlos. Por eso tampoco hay fósiles de dinosaurios, aunque está claro que ellos también habitaron esta zona. Sus fósiles desaparecieron, fruto del trabajo de los elementos. El estudio de los estratos rocosos que hay aquí es muy importante. La investigación se centra en una cuestión principal: cómo se formó el Gran Cañón y cómo fue posible que un río relativamente estrecho fuera capaz de filtrar una sima tan colosal. Las paredes casi verticales del cañón pueden aportar alguna que otra pista. La geóloga Zoe Brown se prepara para estudiar un yacimiento al que es casi imposible acceder. Este entorno es único. Una no tiene la suerte de poder descender más de 60 metros todos los días por los acantilados del Gran Cañón. Cruzaremos los dedos y veremos si encontramos fósiles interesantes. La capa superior del Gran Cañón, la formación Kaibab, tiene entre 90 y 120 metros de grosor. Se formó hace unos 270 millones de años mediante depósitos sedimentarios en la época en la que la región estaba cubierta por un océano. Buena suerte. Gracias. Venga, vamos allá. El terreno resulta bastante complicado hasta para una escaladora experimentada. Zoe, probando. La radio funciona, pero aquí abajo hace mucho aire. Esta zona del Gran Cañón es muy profunda. Las paredes son extremadamente empinadas
Por aquí no pasa casi ningún sendero. Se puede llegar hasta abajo porque las paredes de roca son muy gruesas. A veces tienen varios metros, extremadamente escarpadas y también irregulares. Hay una gran cantidad de roca que se ha desprendido. Pasas a través de muchos salientes que son firmes, pero no es fácil llegar a las zonas en las que estamos llevando a cabo la investigación. Los geólogos saben bien lo que están buscando. Aquí abajo no parece haber nada interesante a primera vista, pero hay indicios del aspecto que podía tener el paisaje en el pasado. Me parece que he encontrado un branquiópodo. Un fósil marino tiene muy buena pinta. Genial, así se hace. Las expediciones al Gran Cañón son como una búsqueda del tesoro. Hace unos 270 millones de años, donde ahora podemos observar una roca de gran solidez, se situaba un océano, un entorno natural rebosante de fauna submarina. Estás pisando un terreno que puede tener más de 1 millón de años. A medida que desciendes hacia el fondo del Gran Cañón, estás recorriendo enormes periodos de tiempo. Cuanto más abajo llegas, más te adentras en el pasado. ¿Cuál es el motivo de que haya fósiles marinos a esta altitud y no aparezcan, sin embargo, en el fondo del Gran Cañón? Esta zona estuvo cubierta por un océano en un momento dado. Aquí tuvo que producirse un fenómeno de elevación impresionante para que una zona que se encontraba a nivel del mar ascendiera de esta forma hasta alcanzar los 2 kilómetros de altura. ¿Qué poderosas fuerzas de la naturaleza provocaron un cambio tan drástico? Todas estas formaciones han surgido en un periodo geológico relativamente reciente. Hace unos 70 millones de años, la placa del Pacífico se desplazó por debajo de la placa norteamericana, comenzando una nueva era de intensas elevaciones en el continente americano. Mientras en ciertas zonas se formaban las montañas rocosas, el paisaje de esta región sufrió la inmensa elevación de un bloque formado por roca muy rígida que se negó a inclinarse. Esta zona plana se denomina Meseta del Colorado. Se convirtió en la base a través de la que el río Colorado pudo abrirse paso para volver a las profundidades, formando así el Gran Cañón. Pero esto iba a ser solo el principio, ya que este prodigio natural únicamente pudo formarse gracias a la interacción de multitud de factores. A Carl le gusta combinarlos cuando define sus teorías. La elevación de toda la meseta, que es capaz de provocar la aparición de rocas marinas muy por encima del nivel del mar, es lo que ha permitido que el río haya podido tallar su recorrido en las capas del Gran Cañón. La explicación que se puede dar a la formación del cañón es que el río Colorado acabó aquí hace 6 millones de años, tras atravesar los elementos de un paisaje antiguo que lo obligaron a tallar una ruta en forma de zigzag. El paisaje en constante evolución durante millones de años que provocan las elevaciones obliga a los cauces a buscar nuevos caminos. El curso de los ríos cambia para llegar a los océanos que se encuentran al este y al oeste o para alcanzar un lago. Al atravesar la meseta, los sistemas fluviales crearon paleocañones que posteriormente facilitarían el curso del río Colorado. Hace unos 6 millones de años, al este y al oeste de lo que sería el futuro Gran Cañón, se formaron 2 lagos, el Hopi y el Hualapai. El lago Hopi, que se encontraba al este, fue aumentando en tamaño hasta que se desbordó.
Las inmensas masas de agua se abrieron paso a través de la meseta y consiguieron entrelazar los lagos y los paleocañones. Este proceso fue el que dio origen a la formación del Gran Cañón. Durante 6 millones de años, el río Colorado ha estado abriéndose paso a través de la roca estratificada y ha conseguido darle al cañón esa forma tan única, a pesar de que su caudal es infinitamente menor al de otros muchos ríos. El río Mississippi tiene un caudal 10 veces superior al del Colorado, pero fluye en su camino hacia el mar por un cauce amplio que no es capaz de provocar filtraciones para formar un cañón. La diferencia esencial radica en la velocidad a la que fluye el caudal. El río Colorado nace a unos 4.000 metros de altura en las montañas rocosas y su cauce discurre con una pendiente de 3 metros por kilómetro. La presión que se va acumulando obliga al río a abrirse paso a través de la roca. Pero en este proceso también hay otro factor que desempeña un importante papel. Se trata de los famosos rápidos. En ciertos lugares, el río Colorado arrastra arena, desprendimientos y cantos rodados y adquiere un color marrón rojizo. Esta característica es la que dio nombre al río Colorado. Los rápidos se han formado por los barrancos. Estos arroyos laterales traen desprendimientos de las paredes del cañón y de los cañones adyacentes. En ocasiones, cuando llueve o en primavera, con el deshielo, arrastran enormes cantidades de material en forma de desprendimientos. El agua se mezcla con el lodo y con cantos más grandes. Van machacando la roca y se abren paso a través de ella como si fuera de mantequilla. Los rápidos son los encargados de garantizar que el cañón se vaya erosionando cada vez más. El desfiladero, sin embargo, con una profundidad de 1.800 metros, no es tan profundo. Lo que lo transforma en el Gran Cañón es la inmensa anchura de la cima. ¿Cómo es posible que un río con una anchura media de tan solo 90 metros sea capaz de crear un desfiladero de hasta 30 kilómetros de ancho? Las erosiones que provoca el río no se quedan en un solo emplazamiento. Los ríos a menudo terminan erosionando una zona mucho más amplia de la que tiene su cauce. Una de las características más interesantes de estos acantilados tan escarpados es la forma que tienen, que se caracteriza por los abruptos desfiladeros de caliza y arenisca. Pero en el medio se sitúan algunas capas de esquistos y lodo. Cuando llega la lluvia, se genera la suficiente energía como para mover el material. El barro se traslada y va socavando los acantilados. Con el tiempo, se provoca una situación muy inestable y los desfiladeros de roca rígida terminan desprendiéndose, se rompen y provocan inmensos desprendimientos de piedra. El río Colorado lleva en su cauce los desprendimientos y las piedras en su camino hacia el Golfo de California. Así, durante 6 millones de años, el cañón ha ido tallándose cada vez con mayor profundidad en el paisaje. Para los pueblos indígenas americanos, este milagro de la naturaleza ha de ser terreno sagrado. Ed Caboti se ha criado en la región del Gran Cañón. El cañón es su hogar, el lugar en el que detenerse y dejarse embriagar por los recuerdos. Nuestra gente llegó aquí hace miles de años. Teníamos permiso para vivir en este lugar. Nuestro desafío era vivir en armonía con los ciclos del sol, la luna, las estrellas, las lluvias y el agua, para que nuestras vidas se prolongaran en esta tierra. Aquí, en el Gran Cañón, es donde nuestro pueblo emergió a este mundo para buscar su objetivo vital, para encontrar nuestro destino. Es un desafío que tenemos que afrontar. Llegar a un acuerdo personal con el Creador. Debemos hallar nuestro objetivo vital, saber qué podemos aportar para mejorar este mundo.
Es un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas del Gran Cañón y se dedica a favorecer la transmisión del legado cultural de sus antepasados. El Gran Cañón se ha convertido en el pilar fundamental de la vida profesional del geólogo Ryan Crowe. Se dirige a una zona remota en la parte norte del Gran Cañón. Allí se produjeron unos espectaculares acontecimientos geológicos hace relativamente poco tiempo. Todos esos acontecimientos se quedaron grabados gracias a la lava solidificada que recubre los depósitos sedimentarios más conocidos del Gran Cañón. Crowe se quedó fascinado con ellos cuando los descubrió y lleva más de 15 años estudiándolos. Ha conseguido reconstruir una serie de coladas hasta averiguar el lugar por donde entraron en el Gran Cañón o donde surgieron a través de las erupciones. También ha estudiado la influencia que han podido tener en el curso del río Colorado. La lava que provocaron las erupciones volcánicas consiguió embalsar el agua del río. Las erupciones de los volcanes de esta región, cuyas coladas recorrieron en cascada el Gran Cañón, comenzaron a producirse hace unos 500.000 años. Hubiese sido alucinante poder ver toda aquella lava elevándose hacia el cielo, cómo manaban las coladas en cascada, bajando por los bordes del cañón, la lava encharcándose en el fondo para después recorrer distancias enormes. Los diques de lava solidificada comenzaron a bloquear el río Colorado. A un lado se formó un imponente lago. Al otro, las coladas llenaron parcialmente el cañón que casi se había secado por completo. La lava se fue acumulando y creó diques de varios cientos de metros de altura sobre el nivel del río, que hicieron retroceder al agua. Después, el resto de los torrentes se vertieron en un cauce casi seco y recorrieron una gran distancia. Se introdujeron aquí, en el cañón, y empezaron a discurrir junto al río Colorado a lo largo de más de 135 kilómetros, algo que es bastante excepcional. ¿Cómo fue posible que la lava llegara a atravesar una distancia tan inmensa sin enfriarse ni solidificarse? Es todavía un misterio. Ryan Crowe cree tener la respuesta. Se tuvo que producir algún fenómeno que permitiese que las coladas permanecieran a una temperatura tan elevada durante tanto tiempo. Probablemente, lo que sucedió fue que encima de la colada se situó una corteza que la aisló y dejó que siguiera discurriendo toda esa distancia. Según esta teoría, la lava discurría en una especie de tubería que creó el propio cañón. En algún momento el enorme dique se resquebrajó. Un torrente de titánica magnitud terminó vertiéndose en el cañón, llevando consigo desprendimientos. En menos de 100 años, el río se abrió paso a través de la lava solidificada. El río Colorado había logrado recuperar el Gran Cañón. Estas inundaciones impresionantes que se produjeron suponen una descarga 100 veces superior al caudal que normalmente tiene el río Colorado. Movían rocas gigantescas del tamaño de un coche. Si piensas en cuánto tiempo pudo pasar, llegas a la conclusión de que podría haber sucedido en una escala equivalente al tiempo que dura una vida humana. Desde el punto de vista geológico, todo transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. La última erupción volcánica tuvo lugar hace unos 1000 años, mucho tiempo antes de que los seres humanos hubieran comenzado a asentarse en esta zona. Las erupciones volcánicas se produjeron en esta región durante millones de años y algunas siguen teniendo lugar
van moviéndose hacia donde nos encontramos ahora. No tenemos motivos para pensar que el proceso no vaya a continuar. Es posible que pasen cientos de miles de años hasta que vuelva a haber una erupción, pero sucederá, con toda seguridad. El Gran Cañón no descansa y seguirá cambiando su aspecto en el futuro. Esta maravilla de la naturaleza no ha dejado de evolucionar. Ha pasado de ser una cordillera primitiva a un paisaje árido y desértico y un océano primigenio. La región que alberga el Gran Cañón ha cambiado por completo durante miles de millones de años. Incluso hoy, el río Colorado sigue abriéndose paso a través de la roca y formando uno de los prodigios naturales más extraordinarios del mundo. Pero, ¿qué le depara el futuro al Gran Cañón? A largo plazo, la fuerza de la gravedad acabará ganando la partida. Esta zona se convertirá en una llanura. La erosión siempre termina imponiéndose. Las montañas se derriban, los continentes se nivelan y los mares terminan inundando la tierra. Aún así, la Tierra no se queda quieta y todo sigue cambiando. Creo que la batalla entre el activismo y la erosión va a seguir ahí. Esta no va a ser la excepción. La cuestión es cuánto tiempo va a tardar en suceder y qué es lo que se va a imponer. Es imposible adivinar el futuro. En un futuro lejano, hasta el fenómeno natural más imponente puede llegar a su fin. En 20, 30 o 50 millones de años, puede que este impresionante cañón se haya reducido hasta convertirse en una zona montañosa, un llano relieve que únicamente indique que en otra época aquí se hallaba una de las maravillas naturales más espectaculares de la Tierra. Aunque todavía queda mucho tiempo para que llegue ese momento.